está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea
felicidad. Obrando, Señor, dando paz, dando gozo, Señor, obrando sobre cada uno, Señor, de los jóvenes, de los adultos, de los abuelos. Gracias, Señor, porque has estado siempre, porque nada ha escapado delante de tus ojos. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Pueden tomar sus asientos, por favor. Gloria a Dios. Quiero invitarles que puedan abrir sus Biblias en Hechos 27. Hechos 27. Vamos a estar leyendo sobre la tempestad en el mar, 27:13. Pero antes quería compartirles un poquito de la introducción a esta palabra, ¿sí? El Hechos 27:13 habla sobre la tempestad en el mar. En unos capítulos anteriores, ¿sí?, tenemos a Pablo siendo interrogado por los sumos sacerdotes, por algunos líderes religiosos, ¿sí?, que no compartían que Pablo estuviera predicando en la sinagoga de la palabra de Dios. Entonces fue apresado, ¿sí?, para que él pudiera contar cuál era qué era lo que estaba predicando. Fue apresado con el propósito de matarlo, ¿sí? Pero pasando por el tribunal, pasando primero por Festo, pero en el capítulo 23, por ejemplo, hacemos unos capítulos más atrás, ¿sí?, también había sido juzgado en otro tribunal, y los judíos y los religiosos que estaban tramando esto contra él no habían encontrado ninguna ocasión, habían planeado unas mentiras, algo que no se podía comprobar. Entonces los juzgados, las personas que lo fueron a juzgar, no daban por aprobado las acusaciones que estaban haciendo en contra de Pablo. Pero en el capítulo 23, cuando cuenta, dice: entonces Pablo miró fijamente, dice, al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Dice: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanca, ¿sí? Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley me mandas a golpear. Y él se defendió, ¿no?, con mucho... primero que Pablo era un hombre muy preparado, ¿sí? Era fariseo entre los fariseos, era judío entre los judíos, tenía mucha capacidad, había aprendido mucho, había estado con Gamaliel, que era el maestro de todos los judíos más importantes, pero cuando fue juzgado, nada podían hacer con su vida. Habían tramado, inclusive, cuando fuera llevado, se querían que fuera llevado a Jerusalén, para que en el camino ellos pudieran matarle. Habían planeado todo para poder matarlo en el camino, porque no podían encontrar nada, ¿sí? Y aquellos que lo juzgaban decían: no podemos encontrar algo con qué acusar a Pablo, ¿sí?, porque no había pruebas reales que lo pudieran acusar. Pero estando ahí en la cárcel, mientras estaban pensando cómo llevarlo para ser interrogado por Festo, y luego iba a ser interrogado también por el rey, en esa noche, dice, se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, dice, porque pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también de mí en Roma. Entonces era importante, ¿no? Creo que Pablo estaba entendiendo que eran los tiempos finales. En su anhelo como ciudadano romano, cuando estos hombres lo estaban golpeando, él manifestó ser un ciudadano romano, y nadie podía tocar a un ciudadano romano sin antes haber tenido un juicio, ¿sí? Y él pidió que pudiera apelar al César, ¿sí?, que fuera el César el que lo juzgara. En el capítulo 27 nos encontramos un poquito también, Pablo dice ante Agripa y Berenice. Ahí también estaban, los judíos pedían que bajara a Jerusalén, ¿sí? Estaba Festo, había sido un gobernador que había sido puesto sobre esa ciudad. Era un gobernador que evidentemente era muy correcto, se que hacía muy bien las cosas. A los 3 días de haber tomado su lugar en la provincia, en el versículo 25 dice: llegado pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, a Jerusalén por 3 días
Dice después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron, dice, ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él gracia para que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. ¿Sí? Constantemente estos religiosos habían planeado, inclusive estaban ayunando y estaban orando y clamando que no iban a dejar, que no iban a comer hasta poder terminar con la vida de Pablo. Pero en el primer caso, el hijo de una hermana que congregaba con Pablo se enteró y le comentó a uno de los soldados y fue llevado por custodia, ¿sí? Lo custodiaron a Pablo, y en este caso el Festo vio cuál era la situación y también mandó a que uno de los soldados principales guardara y custodiara la vida de Pablo. Pero ante el pedido de él, si aunque lo habían encontrado inocente, Pablo estaba solicitando ser juzgado, ¿sí? por el César. Entonces, ahí empieza el viaje de Pablo, ¿sí? hacia Roma. Y ahí vamos al capítulo 27, el versículo 13. Dice, y soplando una brisa del sur, dice, pareciéndoles que ya tenían todo lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dice, dio contra la nave un viento huracanado, llamado Eurociclón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner, dice, prueba a los vientos, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido el sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultades pudimos recoger el esquife. Y una vez, dice, subidos a bordo, usaron de refuerzo para ceñir las naves y teniendo, dice, temor de dar en Sirte, dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día, dice, empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya muchos días que no habían comido, puesto de pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida, dice, de vida entre vosotros, sino simplemente de la nave. ¿Por qué? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo esto, dijo Pablo, no temas, es necesario, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que están en esta nave contigo. Por tanto, dice, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, dice, y sé que será así lo que Él me ha dicho. Con todo es necesario que debemos llegar a una isla. Vamos a leer hasta ahí. Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos gracias por tu palabra, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que toda palabra que salga en mi boca sea para honrarte, para bendecirte y para exaltar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pablo había viajado ya varias veces por ese lugar. Pablo era un hombre experimentado, había viajado por tierra, había viajado por mar, era un conocedor, era un hombre que sabía y conocía esas rutas. También en el momento sabía que él subía a esa nave e iba con un propósito. Había subido Pablo con otros prisioneros, a diferencia que Pablo era tratado como un prisionero VIP, ¿sí? Iba acompañado por este capitán de la guardia, pero dice que enseguida halló gracia delante de los ojos de este hombre. Inclusive, antes de llegar a esta tempestad en el viaje, le permitió bajarse y acercarse a unos amigos que él tenía en camino a Italia, los cuales le surtieron de todas las cosas necesarias para el viaje. Pero dice que cuando llegó el tiempo de viajar hacia Roma, dice, y soplando una brisa, dice, del sur, parecía que ya tenían todo lo que deseaban y levaron anclas e iban costeando Creta. Pablo había anticipado que en esa época del año era muy sabido que había tormentas, ¿sí? Ciclones. Los ciclones es cuando se juntan vientos de distintos puntos y se hace como un tornado, ¿sí? Entonces dice, había advertido que no zarparan de ese lugar. Pero no mucho tiempo después,
dice, dio contra la nave, dice, un viento huracanado llamado Eurociclón, ¿sí? Arrebatada la nave y no pudiendo poner en la prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. O sea, la parte principal del barco tenía que estar siendo impulsada desde atrás por el viento. No pudieron dar vuelta al barco y tuvieron que dejarse llevar por el viento, ¿sí? Hay muchos términos, ¿sí? Dice, habiendo, dice, corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, ¿sí? Buscaron esa isla llamada Claudia porque tenía unas grandes montañas que podían ser de reparo para el viento y para que esto no siguiera avanzando. Pudimos recoger, dice, el esquife. Los esquifes, yo le estoy explicando esto porque a veces hay muchas palabras raras, ¿no?, que aparecen acá. El esquife eran unos pequeños barcos. ¿Vio cuando usted viaja? ¿Cuántos viajaron en barco acá? Buquebús, ahí algún ferrilín que fuera más económico, ¿sí? Bueno, vieron que tienen barcos a los costados, tienen botecitos a los costados, botes grandes, ¿no? En caso de que pasara algo arriba del barco, ¿sí? Pero dice que era imposible recoger el esquife, era imposible bajar esos botes porque estaban llenos de agua. Dice, y también aseguraron, dice, y ataron, dice, algunas de las velas. Y dice, y una vez subido a bordo, usaron el refuerzo para ceñir las naves, teniendo temor de dar el Nasirte. El Nasirte era un golfo, ¿sí? Un pequeño lugar que era llamado el cementerio de los barcos. Porque cuando ocurría que se juntaban estos dos vientos, por lo que eran los barcos, sin poder defenderse, sin poder ser llevados por el viento, se abandonaban y por lo general se juntaban todos en ese golfo donde todos prevalecían, donde todos terminaban falleciendo, donde los barcos terminaban siendo destrozados, ¿sí? Dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, dice, al siguiente día empezaron a alijar, empezaron a alivianar, a sacar todas las cosas que tenían encima, ¿sí? Y al tercer día, dice, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Ya estaban, los aparejos eran todo lo que era la mobiliario. Imagínense, estaban en el medio de una tempestad. No sé cuántos han vivido tormentas arriba de un barco. Hace unos cuantos años nos agarró una tormenta terrible a Nancy y a mí viajando en auto, ¿sí? Si usted está en auto, usted busca un lugar seguro, un reparo al costado de la ruta, pone las luces en posición y se queda hasta que baje un poco la tormenta, ¿no? Otra vez nos agarró todos los años, casi todos los años, cuando acampábamos en los pinos, teníamos una tormenta muy fuerte. Cuando la tormenta pasaba, o era muy muy fuerte, tirábamos la carpa al piso, poníamos una rueda de auxilio arriba y nos íbamos a refugiar a un restaurante que había ahí hasta que pasaba la tormenta. Un año tuvimos una tormenta muy fuerte también aquí donde hicimos el campamento, aquí cerquita, y saben que había 14 carpas sobre la costa, muchos románticos habían armado sus puertas hacia el río, ¿sí? Y los que sabían habían armado las puertas de las carpas para el otro lado. De 14 carpas quedaron 2, ¿sí? Y en el fondo de una casa de la señora fueron a parar todas las chatarras y las carpas, porque era donde se embolsaba el viento y donde terminaba ese viento. Este sería un poquito como ese golfo, ¿sí? Cuando embolsaba el viento y no había forma, todo iba a parar a ese lugar donde se rompían todos los barcos, y estos hombres arriba del barco estaban desesperados porque sabían el destino que parecía que venía, ¿no? Ya parecía que no había solución para esto. Dice, y no apareciendo, dice, el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido todas las esperanzas de salvarnos. Usted sabe que en ese momento no había GPS, no había radares, no había por ahí los faros que podían indicar que estaban llegando a la costa. Dice que por 3 días ni apareció el sol ni las estrellas, ¿sí? Y acosados por una gran tempestad, dicen, no pequeña, habían perdido toda esperanza de salvarse. Debe ser tremendo, ¿no? Estar en ese lugar, lo único que tenés como referencia para saber dónde tenés que ir, y no se ve nada, ni las estrellas ni el sol. Entonces Pablo, como ya hacía muchos días que no comían, puesto de pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y estas pérdidas. Este es el famoso dicho, ¿no te lo dije? ¿Viste que yo sabía? ¿No? ¿Cómo le gusta, como a veces nos dicen las mujeres, ¿no? Cuando nos equivocamos. Yo te dije, ¿no?
Bueno, Pablo estaba diciendo, yo les dije, pero no con el propósito de echárselo en cara, sino con el propósito de decirle cuántas cosas nos hubiéramos evitado si lo hubieran escuchado, ¿no? No por maldad, sino para decirle, mostrarle que él estaba seguro. Mire, la presencia del Señor estaba sobre Pablo, ¿sí? Pablo cuenta en todos sus relatos cuántas veces ha sido perseguido, apedreado por todas las cosas que ha pasado, y esta no iba a ser una ocasión de la cual Dios no lo fuera a sacar, sino que el Señor estaba con él. Dice, habría sido mejor, pero ahora dice, los exhorto a que tengan buen ánimo, pues dice, no habrá ninguna pérdida, dice, entre ustedes, sino solamente de la nave. Ahora imagínense a Pablo primero exhortándolos a que coman. Estos hombres se habían dado por vencidos, ¿sí? Ya seguramente se daban por muertos. Dicen, mire que fueron bordeando la isla de Creta, ¿sí? Fueron bordeando la isla de Creta, o sea que no estaban en pleno mar. Ahora cuando se dejaron llevar por esos vientos, ya habían perdido total control sin saber por dónde estaban. Pero Pablo los exhorta primero a que cobren ánimo, segundo a que coman, que se alimenten. No era posible llevar a cabo la navegación si ellos no se alimentaban. Estos hombres se habían dado por perdidos, por muertos, pero Pablo le dice, yo los exhorto a que coman, ¿sí? A que se alimenten. Y después le dice que cobren ánimo. Dice, porque, dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Y esta parte es la que yo quería resaltar con ustedes. ¿De quién soy y a quién sirvo? Diciendo, Pablo, no temas. Dice, porque es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ahora, qué importante poder entender nuestra identidad, de quién somos. Porque en el medio de la tormenta y cuando pasan los problemas, ¿sí? Usted sabe para dónde va a correr. Usted sabe cuál es ese faro, cuál es esa luz, a ese lugar donde usted puede recurrir, ¿sí? Pablo le dice, ¿del cuál soy? ¿Sí? Y sabía que su vida ya no le pertenecía. Sabía que en el momento que había perseguido ahí cuando iba camino a Damasco, venía siguiendo al Señor, el Señor lo encaró y ahí tuvo un encuentro con el Señor, y a partir de ese momento ya no era Saulo, ¿sí? Ya no era Saulo el perseguidor, ya era Pablo, había sido cambiado, había sido transformado su vida. En Corintios, en el libro de Corintios, en 1 Corintios 6:20, dice, ya no te perteneces a ti mismo. Desde el momento, dice, que aceptaste al Señor, dice, pues habéis sido comprados por precio habéis sido comprados por precios glorificados. Pues a Dios, dice, en nuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Nosotros ya fuimos comprados por precio, fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Por eso Pablo, cuando recibe esta palabra de ese ángel, le dice, de Dios al cual yo soy. Y yo quiero compartir en este día que podamos tomar esa identidad, podamos tomar ese precio pagado por nosotros, que podamos apoderarnos de eso. He escuchado personas que se quejan o se sienten no perdonados todavía, perteneciendo hace tantos años, conociendo hace tantos años al Señor, y todavía no se han apoderado del perdón del Señor. Yo digo, hemos predicado mal la palabra, o por ahí no hemos hecho estudios, y a veces hablamos con personas que dicen, yo siento que el Señor no me puede perdonar. Cuando nos identificamos con el Señor, nos apoderamos de todas las promesas que hay en el Señor en su palabra, ¿no? Nos apoderamos de todas las promesas. Aquí el Señor le estaba diciendo que nadie, que era necesario comparecer ante el César, ¿sí? Porque había una promesa ahí. Pablo necesitaba llegar a Roma para predicar la palabra. Y todos los que estamos acá hemos recibido promesa y palabra de Dios para nuestras vidas. Ese Dios al cual le pertenecemos, ¿sí? Es un Dios de misericordia. Es un Dios que así como Pablo tuvo errores, así como todos los personajes de la Biblia tuvieron errores y cometieron de vez en cuando se equivocaron y también fallaron, el Señor siempre los perdonó y los volvió a levantar. Ese Dios del cual yo soy, y que yo también me apodero de esa palabra, ese Dios al cual yo sirvo, ¿sí? Lo sirvo con orgullo, lo sirvo con pasión. Y es algo que hacía Pablo. Pablo había sido un perseguidor, un tipo que mataba a los cristianos, perseguía, los arrestaba, los golpeaba. A Esteban
fue el primer mártir, lo apedreó, dio la orden para apedrearlo hasta morir, pero sin embargo cuando se encontró camino a Damasco, se encontró con Jesús, el Señor cambió su visión y le dijo: ahora es necesario que padezcas todo lo que le hiciste a mis hijos. Ese hombre ahora está escribiendo, dice, a ese Dios al cual yo pertenezco, ¿sí? Al cual yo sirvo. Y qué bueno saber, yo creo que cuando estamos rodeados de personas que están llenos de la presencia de Dios, muchas personas que están a nuestro alrededor van a ser bendecidos. Porque por causa de Pablo, de este hombre que sabía a quién servía y para quién estaba trabajando, dice, se iba a perder la nave, pero no se iban a perder los tripulantes, las personas que estaban con él. Las personas que lo estaban acompañando, más allá de la tormenta, más allá de todos los intentos y todas las cosas que hicieron, que era imposible controlar esa nave, ¿sí? No se iba a perder ninguno. Fue una promesa del Señor. Era necesario, Pablo, que vos llegues a Roma, pero también ninguna de estas personas que están contigo van a perecer. Cuando nosotros somos fieles a Dios, cuando nosotros proclamamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde vamos, que pertenecemos a Dios, que fuimos comprados por precio de sangre, que solamente que sirvo a ese Dios tan poderoso, el Señor nos guarda. Y no solamente nos guarda a nosotros, bendice a todos los que están alrededor. Cuando mi papá estaba en el hospital internado, en los últimos días de su vida, oramos mucho con mi viejo, ¿sí? Mi viejo estuvo internado 10 días y le pusieron cerca de la puerta porque era el primero que iba a salir de esa sala, de la sala de terapia intensiva. Eran varias personas en el mismo salón, no es como acá que por ahí no están separados, están todos al uno al lado del otro. Y sabes que al lado de la cama de mi papá había un barra brava de Boca, ¿sí? Un barra brava de Boca, había chocado con una moto, había perdido masa encefálica, estaba muy muy grave. Un día pusimos todos los días, íbamos y orábamos con mi papá, adorábamos con el viejo, orábamos con él y le caían lágrimas en los ojos, ¿no? Y las pulsaciones le subían. Claro, estaba recibiendo la presencia del Espíritu Santo. Un día fue pero tan fuerte la presencia de Dios que no nos podíamos mover, ¿sí? Y pudimos hablar con mi papá, oramos por él y ese día nos fuimos. Nos hicimos muy amigos de uno de los barra brava de Boca. También recibió el Señor, ¿no? Por supuesto. Nos iba a salvar de que le predicáramos al Señor. Y sabe que yo le digo, era tan fuerte, le compartimos con Nancy, es tan fuerte la presencia de Dios en este lugar, le dijimos, que Dios va a hacer un milagro, no solamente sobre mi suegro, sino por alguien de este lugar. Eran 7 personas. Al otro día cuando llegamos, nos encontramos en camino, en el ramal que iba para Vicente López, donde estaba internado mi padre, y lo encontramos, y ahí le regalamos una Biblia. Y cuando llegamos ahí al hospital, el compañero de él estaba sentado en la cama comiendo. Nadie entendía nada, los médicos no entendían nada. De estar como en un estado vegetativo, el hombre había abierto los ojos, estaba sentado comiendo, y era porque alguno de los que estaba en ese lugar creía y sabía que servía a Dios. Mi viejo en los últimos momentos de su vida recibió al Señor en su corazón, con todo su corazón, ¿sí? De corazón realmente, arrepentido realmente, ¿sí? Y después pasó lo que tenía que pasar. Dios sabe y Dios tiene el control de todas las cosas. Aún cuando estés en las tormentas más graves, aún cuando estés en las peores tormentas, ¿sí? Dios puede hacer cosas tremendas con tu vida, ¿sí? Para los que no conocen al Señor, las tormentas son eternas, son oscuras, no hay visión, no ve nada, no se ve un futuro. Pero para los hijos de Dios, los que sabemos a quién servimos y de quién somos, ¿sí? Sabemos que siempre después de la tormenta va a haber sol, se amanece de vuelta. Él no va a ser una tormenta eterna. Yo le miraba y digo, no puedo creer que Señor rescataste a un hincha de Boca, ¿no? Por eso. Máximo viene a decir, jamás son. Pero yo digo, ¿cómo fue el testimonio nuestro para este muchacho? ¿Sí? Y bueno, ¿sabe qué pasó con mi viejo? Oramos el día martes, yo sabía que el día martes mi viejo se iba con el Señor. Y oramos. Oramos con mi viejo, le dije, bueno viejo, ya viste a tu nieto, ya están todas las cuentas arregladas, ahora es el momento que te vayas con tu Señor. Llegué a mi casa, y me llamaban por teléfono y mi viejo había partido con el Señor. Pero Dios no hace todas las cosas sin sentido o sin propósito, sino que detrás de todo esto siempre Dios hace lo mejor.
En el medio de la tormenta este hombre dijo, yo sé a quién soy y sé a quién sirvo. Y yo le creo a Dios. Lo que Dios me dijo, que los va a rescatar no solamente a mí, sino a todos ustedes, el Señor los va a rescatar. ¿Sí? Lo importante es que podamos ponernos la camiseta del Señor. Había un grupo en Argentina de jóvenes que se llamaban DNI, que decía Dios, nuestra identidad. ¿Sí? Así como todos, cada cual tiene un número distinto de cédula, tenemos distintas huellas digitales, pero tenemos un único Dios, que es nuestra identidad. Si nosotros no nos identificamos con Él, estamos haciendo un esfuerzo en vano, hermano. Vamos a vivir una tormenta eterna. Los días son cada vez más oscuros, ¿sí? Los días son cada vez más difíciles. Por eso es necesario que nos podamos identificar con aquel que pagó un precio por nuestra vida. ¿Sí? Pablo se lo tomó en serio. Sí, se lo tomó muy en serio. Pablo dijo, bueno, fui perseguidor de los judíos, fui perseguidor de los cristianos, fui perseguidor de los cristianos durante tantos años. Ahora que el Señor me encontró en el camino, me perdonó mi vida. Se fue 3 años a estudiar al desierto, a Arabia, ¿sí? Para ponerse al mismo nivel que los apóstoles, y aún así todo sirvió mucho más que los apóstoles, porque sabe que dice la palabra que a que mucho se le perdona, mucho ama. Y este hombre realmente se había apasionado por la presencia de Dios, y sabía que en ese viaje a Roma podía ser quizás su último viaje. Sabía que iba, es más, escribe una carta diciendo, bueno, puede ser que cuando salga de acá los vaya a ver, pero dice, y bueno, si me toca quedarme acá, ¿sí? Sabía que quizás era su último viaje cuando fuera delante del César. Pero qué vida digna, ¿no? Qué vida preciosa derramada delante de los pies del Señor. Que podamos tener una vida parecida. Pablo decía que sean imitadores de mí como yo soy imitador del Señor. Que podamos ser imitadores de Pablo, ¿sí? Que podamos tener esa palabra y esa seguridad de quién somos y para quién estamos trabajando, ¿sí? Que lo llevemos con dignidad. Hermano, no se asuste si le dicen que es el pastorcito, si por ahí se burlan, por ahí se recibe una paliza a veces. Mire, hay países que son perseguidos y simplemente por decir que son cristianos los apalean, le dan una paliza, con suerte que no lo maten también, ¿sí? Porque ellos saben de quién son y a quién sirven. Dice, si por causa, la palabra de Dios dice, que no, bienaventurados cuando sean perseguidos y vituperados, ¿no? Dice, si lo hicieron antes también con los discípulos, lo hicieron con los apóstoles, lo hicieron con cada uno de ellos que proclamaban la palabra y lo hicieron con el Señor, ¿cómo no lo van a hacer con nosotros? ¿Sí? Pero sabiendo siempre que el Señor va a estar con nosotros. Tenemos que saber a quién le pertenecemos y a quién servimos. ¿Sí? Me hace con esa autoridad. Porque todavía hay mucho trabajo por hacer. Pero lo importante es que sepamos a quién le pertenecemos. Y que el día de mañana que podamos decir como Pablo, si vivo es para Cristo. Y si muero, me voy con Dios. ¿Qué más querés? ¿No? Mientras estemos en la tierra vamos a servir como si fuera el último día. ¿Sí? Servir a los hermanos, no solamente servir afuera, ¿no? Porque a veces decimos es predicar solamente afuera. Servir al Señor, ¿sí? En todo lo que hagas, donde vayas, que puedas llevar bien grabado que sos un hijo de Dios, ¿sí? Que fuiste comprado por precio de sangre, que tenés una nueva identidad, porque tenés una nueva identidad. Isaías 43 dice, a mis ojos son de gran estima, ¿sí? Tenés una nueva identidad, el Señor te dio una nueva vida, te puso el nombre, mío eres tú, ¿sí? Y saber que pertenecemos al Señor, que nos puso un nombre nuevo, ¿sí? Que servimos al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ese Dios poderoso, soberano, único, y usted sirve a ese Dios. Eso es lo que le dio la seguridad a Pablo para decir, y yo confío en Dios, ¿sí? ¿Confía en Dios? Más o menos, ya estamos arriba del barco, se hubiera hundido. ¿Confiamos en Dios? Para que podamos servirlo de la mejor manera, ¿sí? Que gastemos nuestra vida. Una vez daba un ejemplo a Nancy con el abuelo, cuando estaba por fallecer, mandó a llamar a sus nietos. Ella estaba dando clase a una de las alumnas de ella, le pidió permiso porque su abuelo estaba en el hospital y le dijeron que estaba a punto de fallecer, ya no le queda mucho tiempo de vida, y le había llamado a todos sus nietos. Y cuando llamó a sus nietos le dijo que ustedes puedan gastarse de la mejor manera, sirviendo a Dios. Ella había dado un ejemplo de una vela común y una vela, ¿se acuerdan? Una vela toda muy linda, muy lujosa, pero se le servía para nada, para hacer un adorno.
y otra vida que había sido gastada, que había iluminado los momentos más difíciles que había estado, pero se gastó para lo mejor. Que usted pueda gastar su vida para servir a Dios, porque sabe quién es y a quién sirve.